argumentar la nulidad de todo lo que salga de ahí, ¿no? Y ahora os voy a decir algo, a ver cómo lo digo, porque en las redes uno se empapa del ambiente que hay. No hablo de los trolls, hablo de la gente más ideologizada, tanto a derecha o a izquierda, ¿no? Hablo de colegas, hablo de todo tipo de comentarios. Entonces, lo que subyace en los comentarios generales es: si Zapatero fuera un dirigente de la derecha, está claro que un teléfono clonado hace 5 años, cuya custodia no se ha mantenido, se conseguiría la nulidad del proceso. Y como es un ciudadano de izquierdas, es posible que no se consiga esa nulidad del proceso. Esto es lo que menudea en las redes. Los comentarios son estos, hombre, si fuera otro caso, por supuesto que sería nulo el proceso, ¿no? Pero en este caso van a conseguir que no se anule el proceso. En múltiples comentarios, ¿qué te parece? Bueno, yo tranquilizaría a quienes dicen eso por una razón. Hay determinadas decisiones judiciales, y algunas yo las he criticado en público, que me molestan profundamente, creo que son abusivas, pero que son difíciles de rebatir. En el sentido, uno puede considerar que son injustas, pero son difíciles de cuestionar en casación o más arriba. En cambio, un vicio procesal como este, que es objetivo, que es medible, esto, por mucho que diga Calama y por mucho que Calama se lo quisiera tragar, esto, primero el Supremo, luego el Constitucional y luego el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo, esto tiene una jurisprudencia, que ocupa una biblioteca entera, ¿me entiendes? O sea, que no se la puede cargar. Pero también hay televisivo, pero el juicio televisivo y el juicio de la sociedad te lo has comido, que esto va de esto también. Sí, pero la pregunta va sobre si efectivamente este punto concreto se puede saltar. Por tanto, yo creo que efectivamente, si se monta toda la persecución penal, que está por ver, porque puede que se hagan más cosas, pero si toda la parte penal de Zapatero se basa en esto y esto no se limpia procesalmente, esa parte del proceso creo que se hunde, y lo sabe Calama, lo sabe la acusación y lo sabe perfectamente su abogado, que es uno de los mejores procesalistas de España. Por tanto, a tu pregunta, ¿el hecho de que sea de derechas o de izquierdas cambia? Pues en este punto concreto en no. En este crees que no. Bueno, pero yo creo en las cuentas de la UCO, en la velocidad en la que se investigan las cuentas de la UCO, lo que la UCO investiga las cuentas de alguien, sí cambia. Vale, es la de Pedro Sánchez, de David Sánchez Pérez Castejón. Tenemos también la autorización, después de muchos meses de espera de la autorización a la UCO para registrar las cuentas de el señor Amador, más conocido como Alberto Quirón. Bueno, ¿por dónde empezamos? Empezamos con el juicio al hermano del presidente, David Sánchez. La Fiscalía, ya sabéis que ha pedido la absolución, no solamente para él, para todos los encausados, hay 10 personas, y contrasta lo que pide la Fiscalía con las penas pedidas por las acusaciones, que han elevado después de un juicio en el que hemos ido siguiendo todos que las pruebas se diluían. Bueno, pues han elevado las peticiones hasta 6 años de cárcel para David Sánchez. Volviendo al tema de la pena del telediario, ¿no? El mensaje de Gallardo, el presidente de la Diputación de Badajoz, dijo esto en su declaración. Ya han ganado el juicio social. Independientemente de lo que salga en esta sala, está claro que nos han condenado socialmente. Pero en cualquier caso, señoría, reiterar mi inocencia y sobre todo la confianza en la justicia. Muchas gracias. Las palabras de Gallardo, el presidente de la Diputación de Badajoz. Bueno, ¿cómo habéis seguido este juicio? ¿Qué es lo más relevante de lo que has escuchado? ¿O cómo lo resumirías, Ignasi? Como una aberración jurídica desde el momento mismo de la querella, de su admisión a trámite, del inicio del juicio, sublimada con los testigos, incrementada en el momento que se aumentaron las penas que pedían la acusación particular, con la propia presencia de las acusaciones particulares, financiadas por un partido político que está pidiendo cárcel para el hermano de su oponente político. 6 años. Claro, sí, pero 6 años. O sea, Feijóo está pidiendo 6 años para el hermano de su oponente político. Es así, llamamos las cosas por su nombre. Esto no es un oscuro abogado que pide, no, es un Partido Popular dirigido por Feijóo, centralizado en su cúspide, y por tanto todo eso es una aberración entera, un proceso en el que se está intentando condenar por un caso que en el mejor de los casos, aunque fuera verdad, sería una irregularidad de tipo administrativo, suponiendo que fuera verdad, en ningún caso de tipo penal, y cuyos autores no sería el propio beneficiario.
cuyo autor sería quien creó esa plaza. Una plaza que no se impugnó, una plaza que nadie reconoció, vamos, que todo el mundo ha reconocido que era necesaria porque existía antes, que era de libre designación, es decir, una lista de cosas que todas ellas son aberrantes y que por tanto lo único que cabe en este proceso es lo que pide la Fiscalía, que es la absolución, y cualquier otra cosa me parece una verdadera aberración jurídica que no hará más que daño a la imagen de la justicia. O sea que hay pocos matices. Oiga, ¿es usted muy contundente? Sí, soy profundamente contundente y justamente creo que el miedo del tribunal es que es tan contundente y tan desgraciado lo que tienen sobre la mesa que la absolución pues les va a poner en evidencia, ¿no? Y por tanto podrían descartarla. Es que... Bueno, y entonces ahí llegaron los recursos. Bueno, claro, ¿qué están haciendo? es que pueden condenarle, es decir, que claro, después del fiscal general del Estado, yo creo que estamos todos mentalizados. Es que yo lo tengo metido en la cabeza todo el rato esto, es que no puedo quitármelo de encima. O sea, yo veo todo y vemos, y me imagino que muchísima gente, tú ves lo que ha estado saliendo en los medios, lo que han ido contando sobre las pruebas, cómo se ha ido desmontando absolutamente todo, y dices, bueno, pues esto tendría que decaer y tendrían que declararlos y absolverlos y fuera ya otra cosa. Pero él o alguien de su entorno, es que yo lo tengo aquí en la frente todo el rato. Entonces, sí, luego se podrá recurrir y luego habrá más instancias y luego esto podrá elevarse y al final terminará desmontándose. Pero entre tanto, la pena social, la pena de telediario, la pena de chascarrillo, la pena en redes, la pena en las portadas. Bueno, a este hombre le han destruido la vida, solamente por ser hermano de Pedro Sánchez, es evidente, porque casos de enchufismo, en el caso de que fuera enchufismo, creo que es la primera vez en España que se produce algo así. En su momento creo que Baltar, el presidente de la Diputación de Lugo, le inhabilitaron cuando ya estaba jubilado, no le importaba nada, por haber metido a 104 personas a trabajar en la Diputación de Lugo. O sea, bueno, es que si la hermana de Moreno Bonilla, en su momento consiguió una plaza, alguien recurrió porque consiguió más puntos que ella y ni siquiera lo admitieron a trámite. Claro, ese tipo de comparaciones son letales para la credibilidad de la justicia. Es que si la justicia tuviera que dedicarse a investigar todos los casos de enchufismo que hay en las diferentes administraciones públicas, incluyo la universidad, donde es el pan nuestro de cada día, bueno, estaría mucho más colapsada de lo que está. A mí me parece que esto al final es evidente que tiene una motivación política y un objetivo político como preludio, uniendo, ¿no? Atando cabos, aunque no atando cabos, pero es que cuando se crea esta plaza ni siquiera es secretario general del Partido Socialista. No, yo hablo motivación y objetivo político por parte de quienes han iniciado. Pero proceso. Es que en este caso hay que recordar que cuando se crea la plaza, Pedro Sánchez todavía es un mindundi. Bueno, pero podría al que todo el aparato del PSOE detestaba. Sí. Que Gallardo, que es al que hemos oído antes, Gallardo, el expresidente de la Diputación de Badajoz, votaba y estaba a favor de Susana Díaz como candidata. O sea, es que todo ese contexto hay que irlo contando porque se va olvidando. El enchufismo, si hubiera habido ha habido enchufismo, no viene por ahí, bueno, no lo sé. Que a mí no me parece mal que se persiga el enchufismo. No, yo estoy muy a favor de que se persiga el enchufismo. Pero en un puesto de libre designación, a la categoría de Pérez-Llorca también, por ejemplo. Pero no. Mucho cuidado que los puestos de libre designación, el propio concepto de enchufismo. No, claro, es que son per se el enchufismo, los puestos de libre designación. Pero no son legales, son legales. Bueno, enchufismo en el sentido que tú puedes ejercer la discrecionalidad y colocar a la persona que tú consideres. No, hombre, tú no puedes decir que todos los puestos de libre designación son enchufismo. ¿Todos los ministros españoles están enchufados? ¿Todos los ministros españoles están enchufados? Sí, enchufismo en el sentido de que hay una discrecionalidad y a lo mejor una persona acaba en un lugar por afinidad más que por méritos. Teniendo los mismos méritos, pues hay una por parte, la libertad de designación del que no entendemos enchufismo. Bueno, pero no me voy a poner a debatir de esto. Lo que quiero decir, lo importante aquí es entender que esto, junto con el caso de Begoña Gómez y demás, clima que se ha generado en este país en los últimos años de acoso y derribo contra el gobierno y en concreto contra la figura del presidente Sánchez, es un preludio para la pieza de caza mayor, que ya lo han dicho, que es sentar a Pedro Sánchez en los tribunales. ¿Por qué motivo? No lo sabemos, pero ya lo encontraron. Bueno, hay un digital que ya dice que van a imputar a Pedro Sánchez. Bueno, es que esto es perdón, lawfare. Es lo que va a pasar, ¿no? Y perdón, porque Ignasi dirá que me gusta la ufología, pero yo creo que esto es lawfare.
O sea, es un fenómeno, una estrategia concertada de guerra judicial, de utilización de los tribunales, con casos un poco jalados, como dirían en México, en algunos casos, perdón la expresión. Es cherry picking con algunos casos que realmente hay doble rasero, pero otra no. Timing, bueno, como queramos llamarle. Irregularidades procesales. El caso del señor Alberto González Amador. Por fin el juez sí ha movido ficha y ha autorizado a la UCO a que rastree solamente las cuentas de González Amador. Digo solamente porque hay otro tipo de investigaciones que también podría haber autorizado y no, de momento las cuentas, ¿no? Hace 6 meses que la UCO pidió que se investigaran esas cuentas. Ojo, desde el 2014, ahí debe haber muchísima información, ¿eh? Que te revisen todas las cuentas desde el 2014, son 12 años. No sé cómo habéis visto esta demora. 6 meses esperando que el juez mandara a la UCO esa investigación y si creéis que hay una velocidad diferente en los casos que afecta al Partido Popular y los casos que afecta al Partido Socialista. Pregunta retórica, ¿no? No, yo hago la pregunta ingenuamente. Yo creo que se autocontesta. Yo creo que se ingenuamente. ¿Y qué contestáis? Que sí, que claro que sí, que hay una doble velocidad clarísima. Hay un doble rasero también. Esto es lo grave, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo está a favor de que se investigue la corrupción y no pasar ni una a nadie. Pero cuando empiezas a ver que, vamos, y además no pongamos ya lo cuantitativo, porque si sumamos la corrupción o presunta corrupción derivada de un enchufismo o presunto enchufismo para trabajar en una diputación con un cargo vinculado al ámbito musical, con cobrar 2 millones de euros en comisión por la patilla, y a lo mejor es legal, ser comisionista bajo nuestro marco. Sí, lo es. Pero bueno, legítimo, ético es, tanto que nos gusta escuchar al Papa. Me corrige un oyente, me dice que Baltar era presidente de la Diputación de Ourense. Creo que dije Lugo, ¿verdad? Pues nada, pero de Ourense. Sí, es de Ourense. Pues si dije Lugo, lo siento, me he equivocado, en efecto. Vamos a ver, entre tanto, hoy el diario.es, el nuevo juez adormece la investigación a la pareja de Ayuso por el presunto soborno a un directivo de Quirón. Esto en toda la polémica que está habiendo sobre la forma de actuar de la justicia. Un elemento más, vean. Este informe. El tiempo pasa y el juicio no llega. El nuevo juez adormece la investigación a la pareja de Ayuso por el presunto soborno a un directivo de Quirón. El magistrado Antonio Viejo ha tardado 6 meses en autorizar la información requerida por la UCO sobre González Amador. Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. 11 meses desde que lo pidiera la jueza Inmaculada Iglesias. O me voy de España o me suicido. Y de las 3 peticiones de la Guardia Civil ha autorizado una: acceder a sus cuentas bancarias desde 2014. Se tiene todo el aparato de un gobierno contra un ciudadano particular. Mientras la información tributaria y societaria sigue a la espera. Todo esto se enmarca en una pieza separada al presunto fraude fiscal. ¡Ay, ay, ay! Se investiga un presunto soborno de la pareja de Ayuso a un directivo de Quirón Prevención. Del mejor grupo sanitario de España. El auto estudia la compra de una empresa a la mujer de Fernando Camino. Fue adquirida por 500.000 euros pagadas por el señor González Amador, siendo la verdadera finalidad de dicho acto satisfacer una comisión al señor Camino. Demoras. Ciudadano particular. Retrasos. El dinero que llevo gastado, el destrozo personal. Y dilaciones de la justicia con González Amador. Hay que dar aquí un repaso. Profesor Antón Losada, cabe preguntar, ¿hay doble vara de medir con la justicia en algunas actuaciones que estamos viendo? Un polémico día en el que tenemos de todo. Y claro, viendo esto de la pareja de Ayuso y la demora que lleva, ¿cómo lo ve Antón Losada? Buenas tardes, Antón. Hola, buenas tardes, Jesús. Bueno, o hay doble vara de medir o seguimos en España el país de las coincidencias extraordinarias, porque los retrasos siempre se producen en la misma dirección. Ya se suele decir, ¿no?, que no se pueden comparar procedimientos, que los juzgados están muy saturados, los juzgados de instrucción, que la audiencia provincial, que si la audiencia nacional, que si el Tribunal Supremo, que si tienen diferentes ritmos, todo eso es verdad. Pero qué casualidad, oye, siempre caen las instrucciones y las investigaciones que se dirigen, por ejemplo, al novio de Ayuso, por ejemplo, a Cristóbal Montoro, por ejemplo, la Kitchen, en aquellos tribunales y en aquellos juzgados que están más saturados, mientras que otras instrucciones y otros procedimientos que hemos visto ir a toda velocidad cuando afectan
a dirigentes socialistas, cuando afectan a dirigentes de Podemos, cuando afectan a dirigentes del independentismo, pues, oye, pues van a toda velocidad, a toda máquina. Es algo constatable, es verificable, solo tienes que hacer el listado de casos y verás las diferencias de tiempo. Así que o hay doble vara de medir o seguimos en España, el país de las coincidencias y las casualidades extraordinarias. Malena, quería decir algo por Antón Losada. Sí, estamos hablando de este caso de la pareja de Ayuso, que han pasado meses hasta que finalmente se autoriza, ojo, una investigación que lleva ya una demora de por sí, ya que casi... Malena, Antón, Malena. Sí, ¿qué tal? ¿No crees que podría tener algo que ver el hecho de cambiar el juez y por lo tanto todo creo que es la reforma organizativa, la revisión de expedientes, que realmente es muy costoso ponerse al día cuando se hace un cambio de juez? Entonces ahí sí que podría haber habido esos 6 meses de retraso. 6 meses no, Malena, 2. Sí. Un añito. Fueron 6 meses. Después de... Fueron 6 meses para la petición. No fueron 11, fueron 6 meses si tenemos en cuenta este cambio. Antón. Solo faltaría que... Le pregunto su opinión. Porque... pues te va a responder, Antón. Solo faltaría que no hubiera algún tipo de justificación técnica o procesal. Solo faltaría que el retraso no tuviera ningún tipo de explicación. Hombre, 6 meses para firmar una providencia que permita a la UCO investigar las cuentas del novio de Isabel Díaz Ayuso, a mí me parece un retraso que no es muy justificable, sobre todo cuando la jubilación se produjo, si no recuerdo mal, a mediados ya del año pasado, pero es igual, no es el único caso, es que siempre se producen retrasos en los mismos casos, es que solo hay que sacar el listado: fiscal general a toda velocidad, Ábalos a toda velocidad, Kitchen 15 años, Montoro, no sabemos todavía. Es evidente que la defensa de Zapatero... No ha habido cambios de juez, ni ha habido problemas de ningún tipo que puedan explicarse técnicamente, ¿no? Yo lo que creo es que hay que asumir con normalidad que en la justicia española hay sesgos, como lo hay en la universidad en la que yo trabajo, como los hay en el periodismo y como los hay en la política. Y defender a la justicia significa reconocer que existen esos sesgos y poner los medios para resolverlos. No creo que identificar esos sesgos ideológicos, sesgos de género, sesgos de raza, sesgos de clase, no solo no significa cuestionar que tengamos un poder judicial independiente y capaz de hacer su trabajo, sino que significa poner encima de la mesa una crítica que yo creo el Poder Judicial debería asumir con absoluta normalidad para mejorar los tiempos de la justicia. Quería dar un dato, Loreto Chando, porque estamos hablando de la diferencia entre el plazo de los 6 meses y de casi un año. ¿Qué diferenciaba esto? Porque hay un plazo que se inicia con un juez. Cuéntanos. Sí, o sea, es que tiene toda la razón del mundo. ¿La diferencia entre los 6 meses y un año? Sí. Los primeros 6 meses hay una juez, en los segundos 6 meses es el otro juez cuando toma, pero era por lo que decía Malena, que se tarda 6 meses en que, no, mira, perdona, estoy harta de ver cómo se cambian los juzgados, yo te compro 2 meses, 2 meses porque además el señor dijo que su predecesora le había dejado el juzgado hecho unos zorros, me parece maravilloso. En 2 meses te tienes que poner al día, y ya que me vengas con la excusita de las causas con preso, mira, bonito, en todos los juzgados de instrucción de España hay causas con preso, y no se tarda un año en hacer 5 folios. Me resulta difícil. 5 folios, Malena, 5 folios. O sea, que eso te lo redactas en 10 minutos en una mañana, porque es cortar y pegar. O sea, lo que estás diciendo es que con 2 meses podía haberlo hecho, pero que ha tardado 6 en este caso. Ya toca los huevos, ya venía... estoy diciendo. Calma. No se puede decir hablando de las moscas, pero de los jueces tú verás. No, pues yo lo digo. Ese señor se ha tocado en las gónadas a 2 manos, porque además hay una cosa que aquí no hemos tenido en cuenta. Cuando un procedimiento está parado sin que se haga nada durante mucho tiempo, ¿qué nos encontramos? Oh, sorpresa copón, dilaciones indebidas. Pero, Antón Losada, y quiero preguntarte, Antón, te pido un dato. Las joyas de Zapatero, tasación de 1,3 millones. Es esa pericial que se ha hecho. Tenemos aquí el informe, por cierto, de Ansorena. Está aquí el informe. Bueno, ¿qué te dice a ti esto? Porque es cierto, ha salido hoy Diana Morán, ministra, a decir que ellos ya desconfían de todas las filtraciones que está viendo, que considera que la justicia está actuando de una manera para ellos incómoda, sospechosa. La semana que viene veremos a ver qué diría Zapatero. Antón. Bueno, a ver, el hecho de que el juez Calama haya abierto una pieza separada tiene toda la lógica, tiene todo el sentido, porque las joyas no estaban en el inicio de la investigación, es algo que ha aparecido durante la investigación. Es más, es una medida que garantiza los derechos de José Luis Rodríguez Zapatero cuando comparezca el día 17, que sabrá exactamente de qué está siendo investigado y por qué se le acusa. En cuanto al informe de tasación,
Bueno, yo no soy quien para decirlo, las joyas no son mi especialidad. Sinceramente, yo creo que aquí nos falta la versión de Zapatero. Nos falta la versión de Zapatero que conoceremos el 17 y el 18. Ahí las cuestiones son muy claras. Uno, cuál es el valor real de esas piezas, de esas joyas, el que él sea capaz de acreditar, si puede acreditar cómo las consiguió, si fueron debidamente declaradas, si están en definitiva legalmente, como él dijo en su primera intervención, que siempre lo había hecho todo de acuerdo con la legalidad. Dicho esto es la cuestión jurídica. Yo creo que el mayor impacto de las joyas no es tanto el elemento jurídico, que evidentemente seguirá su camino, más o menos rápido, más o menos lento, es el elemento político. Es decir, el daño político que todo esto está haciendo al corazón de los votantes que apoyan a este gobierno. No olvidemos que Zapatero había activado, con eso estamos todos de acuerdo, la conexión emocional. Zapatero se había convertido en un referente moral para muchos de esos votantes, en un modelo de lo que debía ser un expresidente progresista. Claro, imágenes como esta, informaciones como estas van destruyendo, van minando ese referente y sobre todo van tocando a la fibra emocional de muchos votantes, que en este momento yo creo que todavía quieren creer a Zapatero y todavía conservan la esperanza de que Zapatero sea capaz de explicarse de una manera más o menos convincente en su deposición de la semana que viene, que yo creo que va a ser el momento realmente crítico para valorar no tanto el impacto jurídico, que lo valoraremos, sino el impacto político. Yo creo que en este momento hay muchos... Antón, remata que tenemos una imagen de última hora, ya, una frase y vamos a una imagen de última hora. Una frase, terminamos. Antón, Boas, nos vemos mañana en Malas Lenguas Noche. Pendientes ahora mismo, no sé, que una frase y se ha quedado ahí el hombre pillado.